Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Te saluda una vez más tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Simplemente siervo de Jesucristo. De tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy en tu programa El Hombre y la Biblia continuamos desarrollando la serie titulada Mi teología es doctrina de Dios. Dentro de esta serie titulada Mi teología es doctrina de Dios, le estamos dando continuidad al tema central. Jesús separó los dos poderes, poder terrenal y poder espiritual. Puede, para tener mejor información, ir al video del día 1 de este mes, mayo 2025, y así te edificará mucho mejor. Así, como no hay un tema central, sin muchos subtemas, este tema central tiene muchos subtemas. Todo subtema debe de estar coordinado y unido en un solo sentido con el tema central para expresar de una manera correcta el concepto deseado. O sea, debemos siempre de ser coherentes, porque la coherencia es lo que le da calidad a la información que expresamos. Donde no hay coherencia, no hay calidad a la información que expresamos. Dentro de este sistema, Jesús separó los dos poderes, poder espiritual del poder terrenal. Debemos de decirte que aparte de que Jesús separó el poder terrenal del poder espiritual, deberás de saber lo que dice la Biblia en Juan capítulo 4, verso 24. Dice claro allí el texto bíblico: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Te recuerdo que la Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros. No puedo traer doctrina de un texto bíblico que no ha sido revelado, tampoco predicar de un texto bíblico que no haya sido revelado, porque cada palabra debe de ser comprobada. No puedo expresar una sola palabra sin que la pueda comprobar. Cuando la persona se concentra en el poder espiritual, va a establecer diferencia. Su conducta cuando quiere permanecer en los dos poderes, porque hay una diferencia enorme del poder espiritual al poder terrenal. Jesús estableció la diferencia, y aparte de que Jesús estableció la diferencia, también los apóstoles. Volviendo al texto bíblico, Juan capítulo 4, verso 24, aquí Jesús está definiendo el verdadero nombre de Dios. Dice Jesús, Dios es espíritu. Aquí está diciéndome que Dios es el Espíritu Santo.
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. De manera que cuando Jesús llama Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Y la comprobación es que María sale embarazada del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que Jesús dice, mi Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo puede estar en todo lugar al mismo tiempo, puede entrar a toda persona que Él considere al mismo tiempo. El Espíritu Santo no está limitado a tiempo, no está limitado a espacio, no está limitado a circunstancia, porque Él es Dios. Jesús lo definió así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando reconozco que el Espíritu Santo es Dios, entonces voy a comprender por qué hay que separar el poder terrenal del poder espiritual. Entonces, si debemos separar el poder espiritual del poder terrenal, debemos de conocer la diferencia. Hay una diferencia enorme del poder espiritual al poder terrenal. Como sabrá, el poder terrenal al principio vino de la adoración a los dioses paganos. Y en la adoración a los dioses paganos se constituyó lo que se llamó sistema político. El sistema político tuvo dos tipos y tiene dos tipos. Hay un tipo de sistema político que se le conoce sistema político comunista, pero hay otro tipo de sistema político que se le conoce sistema político capitalista. Dos sistemas muy diferentes. Resulta ser que ambos sistemas tienen diversos tipos de clasificación. O sea, hay muchas clasificaciones en cada sistema político. Por eso Jesús les da la circuncisión al pueblo de Israel, para que se establezca una diferencia. Pero eso era hasta que Él llegara. De modo que la circuncisión tenía sus leyes, su mandamiento, su decreto y su ordenanza. Pero era totalmente diferente del poder espiritual. Porque el poder espiritual tiene sus propias leyes, su propio decreto y su propia ordenanza. Podrá hallarlo en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidia, herejía, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ahí te podrás contemplar lo que corrigen las leyes, los decretos, los mandamientos y la ordenanza del poder espiritual. ¿Y con qué lo corrigen? Con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. 9 herramientas para que la persona se pueda edificar mejor y así pueda hacerle frente a lo que se llama fruto de la carne. Esto es en el poder espiritual. Por eso, este estudio bíblico está indicado para personas que estén interesadas en la salvación. No está indicado para personas que no estén interesadas en la salvación. Porque hay dos poderes. Hay uno terrenal y hay uno espiritual. Entonces, el que está interesado en la salvación debe de conocer el poder espiritual, también el poder terrenal
y establecer diferencias para no dejarse engañar. Para no dejarse engañar. Porque resulta ser que el poder terrenal es manipulador. El poder espiritual no es manipulador. El objetivo del poder espiritual es salvación. El objetivo del poder terrenal no es salvación. Entonces hay que establecer diferencia, porque tienen objetivos diferentes y tienen mensajes diferentes, pero muy diferentes. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en lo que es el poder espiritual, vamos a comprender lo que dijo Jesús. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Conociendo esto, entonces podemos decir lo que dijo Jesús, Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, usted no puede recibir el Espíritu Santo sin recibir a Jesucristo, porque Él está diciendo, el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Me está diciendo claro que primero hay que recibir a Jesucristo como su Salvador personal y luego el que recibe el Espíritu Santo. A Jesucristo como su Salvador personal lo recibieron todos los antiguos siervos de Dios. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y los profetas lo recibieron por fe, así como yo recibí a Jesucristo por fe, porque hoy yo no lo estoy mirando. Tampoco aquellas personas miraron a Jesucristo físicamente. Abel, Noé, Abraham, Moisés y muchas personas más. Entonces usted lo comprueba en Hebreos capítulo 11, que por fe aquellas personas recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Así por fe yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Por eso Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De quién Él está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Porque primero Él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted tiene que entender entonces que cuando Jesús habla del Padre, está hablando del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que vino sobre María. Entonces, cuando entendemos esto, que el Espíritu Santo es Dios, como dice Jesús, claramente para que usted lo comprenda mejor, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya Jesús definió quién es Dios y el nombre de Dios. Dios es el Espíritu Santo. Entonces por eso que Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso es que el apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, me está hablando de Jesús, un solo Dios, con tres categorías diferentes: categoría Padre, categoría Hijo y categoría Espíritu Santo. Imagínense el agua en el mar. Cuando se evapora, no se evapora todo el agua del mar, queda agua. Entonces recibe categoría líquida, categoría vapor y categoría hielo cuando sube y se congela. Sin embargo, en el mar queda agua, no se evapora toda. Un solo Dios con tres categorías diferentes: categoría Padre, categoría Hijo y categoría Espíritu Santo. Cada una de esas categorías tiene muchas clasificaciones.
Recuerda que las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupen en una oración gramatical. El verbo puede hacer la función del sustantivo. Estudia para que progrese. Pero también el determinante puede hacer la función del sustantivo. El que entre aquí progresa. Entonces, las palabras cambian el significado dependiendo del lugar que ocupa en una oración gramatical. Lo mismo ocurre cuando Jesús dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, recordemos que también Jesús deja a un representante, antes que representaba el poder espiritual, era la circuncisión. Ya no es la circuncisión, ya es el Espíritu Santo. Entonces, como quien representa en la tierra a Dios es el Espíritu Santo, deberá de saber entonces que el poder espiritual es individual, no es colectivo. El poder colectivo es terrenal. El poder individual es espiritual. En el poder espiritual, el Espíritu Santo es quien representa a Dios para cada persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, entonces el Espíritu Santo en usted va a representar a Dios. Dice claro, y yo rogaré al Padre y dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. Juan 14, verso 16 y verso 17. El Espíritu Santo tiene diferentes clasificaciones. Una clasificación cuando viene sobre María y María queda embarazada. Una clasificación cuando vino a los profetas. Una clasificación cuando hoy viene a usted. Porque Jesús ya lo prometió en sus palabras. Entonces, quien representa a Dios en la tierra es el Espíritu Santo. De modo que es individual, no es colectivo. El Espíritu Santo no viene para representar a toda la persona, sino que lo hace de manera individual. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Entonces es de manera individual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la representación de Dios en la tierra es individual porque es una relación entre Dios y usted. No una relación entre una persona. O sea, no hay intercesor. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ese es Jesús. Entonces, como hay un solo, es para todos. No es para que uno lo reciba y le habla a los demás. No. Es para todos. Por eso ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 2, que vino sobre muchas personas, no vino sobre un solo. Vemos que también vino sobre Cornelio y sobre muchas más personas. O sea, el Espíritu Santo viene de manera individual porque Él tiene la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Él tiene la capacidad de escuchar a todas las personas al mismo tiempo. Él tiene la capacidad de interceder por todas las personas al mismo tiempo. Entonces, cuando usted acepta la salvación, cuando a usted le interesa la salvación,
entonces va a poder establecer diferencia. Va a poder establecer diferencia del poder terrenal al poder espiritual. El poder terrenal es colectivo, pero resulta ser que los derechos adquiridos por un grupo de personas siempre son mal distribuidos, porque un partido político o todos los grupos, mejor dicho, tienen diversos grupos que lo integran. Una sociedad se subdivide en diversos grupos. Entonces siempre hay un grupo que va a tomar los derechos adquiridos de manera colectiva y los va a distribuir de manera propia para el grupo al que pertenece. En un partido político hay muchos movimientos, pero el candidato es identificado con uno de esos movimientos, pues entonces va a distribuir los derechos colectivos para favorecer a un grupo. Esto se comprobó. Por eso es que el Espíritu Santo es quien debe de estar en su corazón y en su mente, no una persona, sino el Espíritu Santo. Se comprobó que todos los grupos, sin importar la nación, sin importar la época, sin importar la religión, los derechos adquiridos siempre son mal distribuidos. Se distribuyen de manera que benefician a un grupo y perjudican a otro. Derechos adquiridos de manera colectiva. La historia habla de un rey que se llamó Luis XVI, también apodado el dios Sol, de Francia. Habían adquirido derechos colectivos, pero él lo distribuyó para favorecer a un grupo y perjudicar a otro grupo. El que nacía de esclavo no tenía los mismos derechos que nacía de una persona que no fuera esclavo. Entonces, el que nacía de esclavo negro no era lo mismo que el que nacía de esclavo que no fuera negro, porque la esclavitud tenía dos orígenes. Un origen de la persona que no podía pagar su deuda y se esclavizaba. Otro origen de las personas que fueron esclavizados pertenecientes a lo que hoy llamamos África. Lo trajeron aquí. Entonces, los esclavos tenían hijos. Cuando adquirían los hijos libertad por algún negocio, por alguna razón, tenían menos derechos. ¿Por qué? Porque derecho adquirido de manera colectiva, lamentablemente no se le hizo una distribución. Pero la mano aconteció con Francia. También y el rey Luis XVI. Aconteció con Napoleón Bonaparte. Derechos adquiridos fueron mal distribuidos. La mano aconteció con Napoleón Bonaparte. También aconteció con Toussaint Louverture. No solo aconteció con Toussaint Louverture, también aconteció con el general Dessalines. No solo aconteció con el general Dessalines, también aconteció con el presidente Boyer. No solamente aconteció con el presidente Boyer, aconteció también con la Iglesia Católica. Cuando usted revisa la historia, se va a dar cuenta que lo que hoy llamamos haitianos fueron esclavos traídos de África que comprendieron que tenían que ser libres y se esforzaron para ser libres. Pero lamentablemente se enfocaron en el poder terrenal, olvidaron el poder espiritual. Y así como el Papa representaba a la Iglesia Católica, ellos buscaron un representante que también era un hombre.
un sacerdote de su religión vudú. Tuvieron varios sacerdotes de esa religión y todavía esa religión existe y ha tenido varios sacerdotes. Entonces, así como el Papa, que es un hombre blasfemo, porque quien debe de representar, quien representa a Dios en la tierra es el Espíritu Santo, ellos tienen que ser Papa. También ellos buscaron una persona que representaran, un sacerdote del vudú, y ya usted sabe cómo se llamó, Walkman. Ellos tuvieron varios sacerdotes, una persona también que le asistió, que también era sacerdote del vudú. Entonces, ellos se enfocaron como el Papa. El Papa representaba a la Iglesia Católica. Pues ellos buscaron un representante terrenal, un sacerdote del vudú. Y de ahí hemos tenido siempre problemas. Porque el poder espiritual no trabaja igual que el poder terrenal. El poder terrenal, los derechos adquiridos de manera colectiva siempre los mal distribuye para favorecer a un grupo y perjudicar a otro grupo. Esto ha sido así desde la fundación del mundo. El poder terrenal, derechos adquiridos de manera colectiva, los mal distribuye. Los mal distribuye. Hoy en el sistema político también están mal distribuidos, porque nos hemos enfocado en el poder terrenal. Entonces, si usted se enfoca en el poder espiritual, va a observar que no acontece así, porque el Espíritu Santo es quien representa a Dios en la tierra. El Espíritu Santo está en todo lugar al mismo tiempo. El Papa no está en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo habla con todas las personas que le invoquen al mismo tiempo. El Papa no lo puede hacer. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué tomaron al Papa y lo pusieron a representar? Porque son fusionadores. Fusionaron el poder espiritual con el poder terrenal. Y eso lo que ha dado es corrupción. En el poder espiritual, el Espíritu Santo es quien le da a la persona la calidad espiritual. Entonces, si el Espíritu Santo es quien le da a la persona la calidad espiritual y usted acepta eso, entonces a usted le interesa la salvación. Y hay que buscar siempre por eso la presencia del Espíritu Santo. Por eso le voy a hacer la siguiente propuesta. Comprendiendo claramente que el poder espiritual nada tiene que ver con el poder terrenal, por su origen, por su causa, por su consecuencia, se establece una diferencia enorme. ¿Cuál es el origen del poder terrenal? Satanás. Adoración a los dioses paganos. ¿Cuáles son las causas que dieron origen al poder terrenal? La separación de Dios con el hombre. Cuando el hombre se separa de Dios, es lo que causa todos estos problemas que hoy te puede ver. Poder terrenal. La consecuencia de la separación del hombre con Dios es la adoración a los dioses paganos. Ya el hombre es manipulado. Todo lo que el hombre tiene lo manipulan. Derecho colectivo lo manipulan para favorecer a un grupo y perjudicar a otro.
no solamente el derecho colectivo se manipula, también se manipulan las emociones para hacer millonario a un grupo y empobrecer a otro. Por ejemplo, en el poder terrenal es que encontramos lo que se llama clase artística. Los artistas manipulan las emociones de la persona para que no puedan identificar las palabras que contradicen la Biblia. Porque si la persona se da cuenta que ellos están contradiciendo la Biblia, no le va a seguir. Entonces el artista manipula las emociones de la persona para que no se pueda dar cuenta cuando él está contradiciendo lo que dice la Biblia. Hay gente que dice que no es posible. La psiquiatría dice que sí, que es posible la manipulación de las emociones. La psicología dice que sí, que es posible la manipulación de las emociones. Por eso Jesús dijo claro, lo que entra por la boca no contamina el alma, sino lo que sale. Lo que sale de la boca de los artistas contamina a las personas, lo manipulan para llevarlo a consumir productos que no necesitan. Lo llevan a consumir productos que no necesitan. Entonces, en el poder terrenal existe la manipulación de las emociones. La manipulación de las emociones produce en la persona lentitud para recordar. A ninguna persona que se le manipulen las emociones puede recordar rápido. Tenga cuidado cuando usted está recordando lento. Cuando usted está recordando cada vez más lento, tenga cuidado. Alguien le está manipulando las emociones. Puede ser un artista, un vecino, un familiar o un amigo. Pero la forma más fácil de usted saber cuando alguien le está manipulando las emociones es que usted comience a recordar más lento. Dios no quiere que usted recuerde lento. Dios quiere que usted recuerde rápido para que pueda saber frenarse frente a los frutos de la carne. Los frutos de la carne son 22. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Los artistas le manipulan a usted las emociones para que usted no se pueda dar cuenta cuando ellos están contradiciendo la Biblia, número 1, y adquiera productos que usted no necesita, para ponerlo a invertir dinero a usted en productos que usted no necesita. El artista le manipula las emociones a usted. ¿Para qué? Para que usted invierta en productos que verdaderamente usted no necesita. El cuerpo humano no necesita el alcohol, pero le manipulan las emociones y lo llevan al consumo de alcohol. El ser humano no necesita metales en su cuerpo, pero le manipulan las emociones porque hay alguien que quiere vender prendas, anillos, cadenas, guillos. Le manipulan las emociones y eso viene del poder terrenal. ¿Dónde la Biblia habla de eso? Que usted puede buscarlo. ¿Dónde la Biblia le enseña a usted que le están manipulando las emociones para que usted adquiera productos que su cuerpo no necesita? Isaías capítulo 3, verso 16. Le manipulan las emociones para que usted adquiera productos que su cuerpo no necesita. Isaías 3, 16. Le está hablando claro para que usted no siga dejando que alguien le manipule las emociones. Cuando a usted le manipulan las emociones, número 1, recuerda más lento. Y cada vez recuerda más lento. Entonces, la Biblia quiere que usted recuerde rápido, para que usted se pueda dar cuenta cuando a usted le están manipulando las emociones y lo están llevando al terreno del otro, porque el otro lo que quiere es vender su producto. Como quiere vender su producto, manipula las emociones.
Este es el poder terrenal. Estas son las causas que produce el poder terrenal, manipulación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Que lo separa de Dios, lo aleja de Dios. Lo aleja de Dios. Y es mejor, yo prefiero que alguien me envenene antes que me manipule. Porque me envenenaron, me fui con Dios y salí de eso. Pero si me manipulan, me van a hacer sufrir por más tiempo. No hay una persona más peligrosa que un manipulador emocional. Lo hace invertir en cosas que usted no necesita. Lo hace recordar cada vez más lento. Y usted puede sufrir de algún trastorno de salud mental. Es fácil de comprobar la manipulación emocional. Por eso siempre hay que auxiliarse de los profesionales. Pregúntele a cualquier psicólogo si es posible la manipulación emocional y cuáles son los efectos de la manipulación emocional. Por eso hay que comprender que hay que separarse del poder terrenal para poder conocer el poder espiritual. El poder espiritual no trabaja con la manipulación. El poder espiritual trabaja con la confrontación, confrontar a los manipuladores. Pablo confrontó a los manipuladores. El apóstol Pedro confrontó a los manipuladores. Todos los apóstoles confrontaron a los manipuladores. Le costó la vida. A cada apóstol le costó la vida, porque confrontaron a los manipuladores. Hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. La Biblia le dice claro. Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo usted le va a adorar en espíritu y en verdad si no sabe separar o no conoce la diferencia del poder terrenal al poder espiritual? El poder terrenal, todo derecho adquirido de manera colectiva, lo distribuye de manera injusta. Por eso puedes revisar la historia y ver que todos los derechos adquiridos fueron manipulados para darle a un grupo y a otro no. Hay que volver a la Biblia. Concluimos con los siguientes puntos. Considerando que existen dos poderes, poder espiritual y poder terrenal, considerando que cada uno tiene contenido diferente, considerando que cada uno tiene objetivo diferente, considerando que cada uno tiene mensaje diferente, considerando que todo ser humano es eterno, que esta vida aquí en la tierra, no sabemos, ni usted ni yo sabemos el tiempo, pero el ser humano es eterno. Esos son los satanistas que han dicho que todo termina cuando usted se muere. Ese grupo satanista se llaman saduceos, que son los empresarios de la fábrica de alcohólica, maquillaje y asuntos de joyería. Y se lo puedo comprobar a través de la historia. Si me piden comprobación, se lo voy a comprobar, porque esos dueños de joyería tienen personas que le suplen, y esas personas que le suplen tienen personas que fabrican, y esas fábricas son de los descendientes de los saduceos. Y es fácil de comprobar, porque esas mismas personas siguen siendo beneficiados. Considerando que toda crisis financiera es calculada por la parte dominante, usted nada tiene que buscar en el poder terrenal, porque toda crisis financiera, no hay una sola crisis financiera que no haya sido creada por los gobernantes. Toman derechos adquiridos de manera colectiva y lo distribuyen como ellos quieren.
y para distribuirlo como ellos quieren, ¿qué hacen? Crean crisis financiera. Obama creó crisis financiera en Estados Unidos porque quería beneficiar a un grupo. El presidente de los Estados Unidos creó la crisis financiera que tiene que ver con bienes raíces. Esa crisis financiera fue creada por él para beneficiar a un grupo y perjudicar a otro. No existe una crisis por casualidad. Toda crisis financiera es creada por una parte para beneficiarse y perjudicar a otro. Por eso, si a usted le interesa la salvación, es para usted este programa, El Hombre y la Biblia. Si no le interesa la salvación, no es para usted. Feliz resto de la noche. Que Dios se le bendiga. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo, Salomón Almanzar Paulino. Simplemente siervo de Jesucristo.